Shalom a todos, amados hermanos. El día de hoy es un gran privilegio estar con ustedes compartiendo una enseñanza que considero es muy importante. Ha sido muy controversial últimamente con el despertar de varias cosas que han habido y es bueno escudriñar este tema desde una perspectiva judía y desde la perspectiva de los creyentes en Yeshua y cómo podemos entender el tema. Me refiero al tema de Isaías 7:14. La famosa profecía de Immanuel, creo que todos la conocen. Aquí el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrás por nombre Immanuel. Esa profecía es utilizada y es citada por Mateo, Matillahu, Matai, en el capítulo 1, 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás o llamarán su nombre Immanuel. Traducido es Elohim con nosotros. Y ha habido mucha controversia en torno a esto. Y antes de empezar quisiera dar algunas aclaraciones. Hoy no voy a tocar, quizás lo haga después, en una de las clases posteriores, creo que dentro de 2 enseñanzas podríamos verlo. Hoy no voy a tocar el tema si Yeshua tiene o no un padre biológico, ¿verdad? Es una de las preguntas que dentro del cuerpo del Mesías y particularmente dentro de aquellos que han vuelto a las raíces judías de la fe en este movimiento de restauración se hacen. Para los que no están relacionados, brevemente, la pregunta es si Joseph tuvo algún tipo de participación en el nacimiento de Yeshua. Es decir, a pesar de que María fuera virgen, ¿qué fue lo que sucedió? Opción 1, Hashem causó sobrenaturalmente, sin absolutamente ninguna parte de Joseph, un niño en Miriam, así como él hizo a Adán del polvo de la tierra. Entonces este gran milagro consistió en hacer a un niño únicamente a partir de un óvulo. Esa es la primera postura y es la postura convencional que ha tenido el cuerpo del Mesías por mucho tiempo. Y la otra opción que se ha propuesto en la historia y que también ha sido muy popular últimamente es que en realidad lo que el Espíritu del Eterno causó fue un milagro, pero también tomando parte de la semilla de Joseph y colocándola sobrenaturalmente en Miriam. Y de esa manera tú puedes tener las dos cosas, tanto la concepción virginal, María sigue siendo una virgen al momento de la concepción, y Joseph es el padre biológico de Yeshua. Y no voy a tocar ese tema hoy. Este tema tiene que ver principalmente y está bien enfocado a Isaías 7:14 y el uso que Mateo hace de esa profecía. Puedo tocar este tema después, como hemos dicho. Aparte de eso, también quiero aclarar algo antes de iniciar, y esto es que por el testimonio histórico de los primeros creyentes en Yeshua, quienes preservaban, de hecho, una copia del Mateo original en hebreo, y sabemos por el testimonio de Epifanio de Salamis que los nazarenos del siglo IV incluso preservaban esa copia, y esa copia tenía el capítulo 1 de Mateo, como lo tenemos hoy. Y se sabe que los primeros discípulos, llamados nazarenos, que persistieron hasta el siglo IV, siglo VI, y luego se pierden en las páginas de la historia, eran judíos creyentes en Yeshua y ellos aceptaban en la concepción virginal de nuestro maestro, a diferencia de los ebionitas, que eran un grupo cismático que había salido de ellos. Por esa razón yo creo, y quiero dejarlo claro desde un inicio, yo creo en la concepción virginal de nuestro maestro en Miriam. Aparte de esto, también creo que Mateo utilizó bien el pasaje de Isaías y que no está torciendo el pasaje como muchos han apuntado. También creo que los escritos apostólicos son parte de la palabra del Eterno para nuestras vidas dentro del cuerpo del Mesías. Es bueno aclarar esto porque a lo largo de este estudio yo puedo decir cosas que quizás van a incomodar a algunos y van a hacerlos dudar si yo creo una de estas cosas que he mencionado. Todo lo que yo voy a decir, recuerden que se tiene que interpretar a la luz de estas aclaraciones que yo ya he dado. Yo creo en esas cosas, son parte de mis convicciones por muchas razones, pero por eso les pido que, a pesar de que al inicio pueda parecerles como un poco extraño en algunas cosas, me dejen terminar y verán cómo todas las piezas de rompecabezas van a ir encajando.
Si ustedes han leído sobre la controversia, hay algunos problemas en este aspecto. En primer lugar, los antimisioneros dicen que hay estos problemas. Número uno, la palabra que utiliza Isaías es alma. Y alma no significa virgen, sino que significa mujer joven. La palabra para virgen, la palabra estándar para virgen en hebreo es betulá. Y entonces ellos dicen, si Isaías hubiera querido decir, la virgen concebirá y dará a la luz un hijo, entonces hubiera ocupado la palabra betulá. Eso es la primera objeción. Isaías utiliza alma, entonces el verso debería traducirse, he aquí la mujer joven dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. Si hubiera querido utilizar virgen, hubiera utilizado betulá. Entonces el primer punto a aclarar es alma y betulá. Lo otro es que en realidad, en el contexto, la señal para Acaz, la señal a la que Isaías se refiere, no es la manera en cómo el hijo va a ser concebido, sino qué acontecimiento iba a pasar antes de que ese niño, llamado Immanuel, alcanzara la adultez. Entonces, independientemente si alma o betulá significa virgen o no, el problema mayor es que esta profecía tenía, por así decirlo, fecha de vencimiento y se tuvo que haber cumplido en los días de Acaz, rey de Judá, padre de Ezequías. ¿Por qué Mateo lo utiliza para algo que pasó 700 años después, si claramente Isaías dijo que iba a ser una señal para Acaz? Esos son los dos problemas que enfrentamos a la hora de interpretar esto. Y empecemos con alma y betulá. Ciertamente la palabra betulá es la palabra que significa virgen, es la palabra que significa virgen por excelencia en hebreo. Eso es algo que los antimisioneros tienen razón. Y he visto muchísimas personas tratando de defender lo contrario, tratando de defender los escritos apostólicos, y en realidad su respuesta genera más problemas que soluciones. Por ejemplo, si ustedes van a la Torá misma, donde se habla de un problema que tiene que ver con la virginidad, es de hecho el problema de un hombre casándose con una mujer y no hallando la virgen. Estoy hablando de Devarim 22, Deuteronomio 22, en la parashá Kitetse. Y si ustedes van a Deuteronomio 22, 17, en el texto de Devarim 22, 17 dice esto: he aquí, si él atribuye faltas que dan de hablar diciendo, no he hallado betulá a tu hija, ved aquí las señales de la virginidad, y ahí también la palabra es la raíz de betulá, de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. En otras palabras, aquí vemos claramente que la palabra betulá significa virgen, sin lugar a dudas. A la hora de que la Torá va a utilizar una palabra para describir una virgen, utiliza la palabra betulá. Y siempre que la palabra betulá se utiliza, habla de una virgen. Algunos han tratado de probar que la palabra betulá no significa virgen al considerar la profecía de Joel 1.8. Si ustedes revisan Joel 1.8, el Tanakh dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. La palabra ahí en hebreo es betulá. Entonces debería traducirse, llora tú como una virgen vestida de cilicio por el marido de su juventud. Los que quieren negar, y lo hacen con muy buena intención para defender el uso que Mateo hace de la profecía, los que quieren negar esto, dicen, aquí tienen un texto en donde betulá no significa virgen, porque aquí hay una betulá con un marido de su juventud. ¿Cómo va a ser virgen y al mismo tiempo tener un marido o un esposo de su juventud? Y según ellos, de esta manera, ellos pueden probar que betulá no significa virgen. Lastimosamente, eso no es cierto. El texto habla de una virgen que había sido desposada con un hombre y el hombre había muerto antes de tomarla por mujer. Como saben, en el matrimonio judío hay dos fases, el Kiddushim o Erusim, desposorio, y luego el Nisuim, que es ya cuando ya la pareja vive junto. Ya en tiempos antiguos habían hasta un año de intervalo de tiempo entre una fase y la otra. Entonces, alguien ya podía estar legalmente casada, ya podía tener un marido ya eran marido y mujer legalmente, pero no vivían juntos y podían llegar así hasta un año. Y precisamente eso es lo que pasa con Miriam y Joseph, ¿verdad? Ellos ya estaban desposados, como dice Mateo, pero si José, imagínense, si José
hubiera muerto antes de llegarse a Miriam o de recibirla en su casa, Miriam hubiera sido una Betulá que hubiera llorado al marido de su juventud. ¿Se entiende esto? Es decir, no, Joel 1:8 no significa nada para negar que Betulá significa virgen. Betulá es la palabra que significa virgen en hebreo. Ahora, la palabra alma puede significar mujer joven y también puede significar virgen. Es decir, es una palabra que significa las dos cosas, dependiendo del contexto. Rabbi Yehiel Zevi Lichtenstein consideró cada uno de los usos que el Tanakh hace de la palabra alma. Y cada vez que la Torah describe a alguien como alma, siempre se refiere a una virgen. Ahora, a pesar de que el Tanakh siempre que utiliza alma, siempre habla de una virgen, debemos de ser muy honestos y justos en decir que alma, aparte de poder significar virgen, también puede significar mujer joven, no necesariamente virgen, simplemente que es una joven que ya está en edad casamentera. Entonces, es cierto que si Isaías hubiera querido decir virgen sin lugar a dudas, sin ambigüedades, sin ninguna interpretación alternativa posible, él hubiera podido utilizar la palabra Betulá y ahí hubiera sido la palabra virgen, ¿verdad? Entonces, en este aspecto hay que saber las siguientes cosas. Alma puede significar o virgen o mujer joven. Betulá significa virgen. Entonces, Isaías utiliza una palabra que puede significar dos cosas, dependiendo del contexto. Yo ponía, y suelo poner, por lo menos en un país centroamericano, cuando alguien se va ilegal a Estados Unidos, se dice que llegó mojado, independientemente de si haya ido por el desierto o no. Mojado es una palabra que ya adquirió la connotación de ilegal. Entonces, por lo menos en mi país, mojado puede significar o empapado de agua, o puede significar estatus ilegal en los Estados Unidos. Y todo depende del contexto, de qué se quiere decir por eso. Si alguien dice, se vino una terrible lluvia y llegué mojado a la casa, significa empapado. Pero si alguien dice, llegó a Los Ángeles mojado, no necesariamente quiere decir que llegó empapado. Estaba hablando que llegó ilegalmente. No sé si en Colombia se dice esa palabra también, pero en mi país por lo menos sí se usa. Entonces, es una palabra que puede significar dos cosas dependiendo del contexto. Y es bueno recordar que alma puede significar tanto mujer joven o virgen, para tener claro esto. Veremos más adelante por qué creo yo y por qué creen varios de los grandes eruditos, judíos y gentiles por igual, en el cuerpo del Mesías, que Isaías no utilizó la palabra Betulá, sino que utilizó la palabra alma. Ahora, esto habla del primer problema. Ahora, el segundo problema es que independientemente virgen o mujer joven, el mayor de los problemas de Isaías 7 es el contexto que habla de una profecía que tenía una fecha de vencimiento. Algo tuvo que cumplirse en los días de Acaz. Me gustaría que todos fueran a Isaías 7 para considerar cuál es el problema. No vamos a leer todo el pasaje en aras del tiempo, pero se los voy a narrar rápido. Ustedes pueden encontrarlo y pueden leerlo después, o mientras yo se los narro, ustedes pueden ir leyendo todo. Y lo que sucede es lo siguiente. Siria, el rey de Damasco, llamado Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, han hecho una alianza para rebelarse al rey de Asiria, ¿verdad? La alianza consiste en esto. Rezín, y el rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, quieren rebelarse contra el rey de Asiria. Quieren hacer una alianza para destruir al rey de Asiria, y entonces le piden una alianza al rey de Judá, Acaz. Como todos saben, para este entonces, después de Jeroboam primero, el reino de Israel se había dividido en dos reinos, Israel 10 tribus y Judá 2 tribus. Y en este contexto, el rey de Israel se llamaba Peca, hijo de Remalías, y el rey de Siria, Rezín. Y ellos querían luchar contra Asiria, para no confundir Asiria con Siria. Voy a utilizar mejor como aparece o como se le conoce también el rey de Aram. Aram es el rey de Siria que tenía la capital en Damasco. Entonces el rey de Aram y el rey de Israel, Peca, quieren pelear contra el rey de Asiria y solicitan la ayuda de Acaz. Le dicen a Acaz, hey, únete con nosotros y vamos a pelear contra Siria.
Entonces Acaz dice, bueno, no, a mí me gusta Siria, no tengo ninguna razón para ir a pelear contra Siria. Y entonces estos dos reyes se enojan contra Acaz y entonces le mandan a decir que si no se une contra Asiria y hace una alianza con ellos van a llegar a Judá, la van a aterrorizar y la van a repartir entre ellos. Y lo amenazan y le dicen, vamos a poner por rey a un hijo de Tabeel. Eso está en Isaías 7:6. Rezín y Peca le dicen, si tú no quieres luchar contra Siria, entonces nosotros vamos a llegar a Judá, te vamos a sacar del palacio, vamos a hacer actos horribles en Judá, vamos a sitiarla, la vamos a aterrorizar, la vamos a repartir entre nosotros, somos dos reyes muy fuertes y Judá no va a poder resistir contra nosotros. Imagínense que ustedes son Acaz, dos reyes vienen en camino y vienen dispuestos a hacer los pedazos y van a poner por rey a otra persona. Entonces Acaz está muy preocupado, él está muy preocupado por lo que va a pasar. Y entonces el profeta Isaías llega y de verdad aquí es donde yo siempre he dicho que Acaz es uno de esos reyes que dan ganas, no sé si agarrarlos del cuello, porque se llevan el premio Nobel al rey tonto del año. Porque Acaz, oigan todo lo que le pasa. Acaz está turbado de lo que está pasando. Isaías, él no manda a llamar a Isaías, sino que Isaías proactivamente llega por mandato del Eterno. En el verso 7:3 dice, entonces dijo Adonai a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Shear Yashub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Isaías llega y le dice las siguientes palabras. Le dice, ¿sabes qué, Acaz? Aquí tengo un mensaje para ti. ¿Estás estresado por Rezín y por Peca, hijo de Remalías? No te preocupes. No va a subsistir ni va a poder ser lo que ellos te dijeron. Tranquilo. Tú estate tranquilo, no va a pasar. Es más, te voy a decir una gran noticia. La gran noticia que te tengo es que, de hecho, dentro de 65 años, Efraín, la nación del norte, va a dejar de ser pueblo, va a dejar de ser nación. Samaria, Efraín, van a dejar de ser nación. Este rey, Peca, hijo de Remalías, del que tú te preocupas, dentro de 65 años va a ser parte de un país que va a estar totalmente olvidado de las páginas de la historia. Y Siria también, el rey de Aram va a caer. Y te voy a decir por medio de quién va a caer. El rey de Asiria los va a tomar y van a quebrantar a estos dos reyes. Tú no te preocupes. Y Isaías le da solamente una condición. En el verso 9, si vosotros no creyereis, si vosotros no confiareis en Hashem, de cierto no permaneceréis. ¿Se pueden imaginar esto? Imagínense que ustedes tienen la peor de sus preocupaciones. Imagínense la peor de sus preocupaciones, no sé, el banco les va a quitar la casa, hay una persona con una enfermedad, hay una persona que está alejado de los caminos de Hashem, y no yo, sino el profeta Isaías llega a su casa y les dice, no te preocupes. Hashem sabe esto, no va a pasar, y lo único que tienes que hacer es confía. No hagas nada más. Lo único que tienes que hacer es confiar, y entonces va a pasar y todo va a estar bien. Pero Isaías todavía hace algo más, y le dice, y le da el cheque en blanco de la Biblia. Si leen el verso 10, es increíble lo que Isaías hace. Isaías le dice, habló también a Adonai Acaz diciendo, pide para ti señal de Adonai tu Dios, demándala ya sea de abajo o de lo profundo, de arriba en lo alto. En otras palabras, Isaías le dice, si tú quieres una prueba, una señal del cielo, un milagro para creer que lo que te estoy diciendo es cierto, adelante, pide lo que quieras. ¿Se imaginan que Hashem les dijera eso? ¿Se imaginan que Hashem les dijera, pide lo que quieras? Señal de lo alto, de lo profundo, de abajo, no hay problema, pide lo que quieras. Si acaso hubiera dicho en ese momento, yo quiero que, no sé, el Jardín, el río, en lugar de correr hacia adelante, corra hacia atrás, Isaías lo iba a hacer. Si él hubiera dicho, quiero tener más dinero que el rey Salomón, Hashem lo iba a hacer. Cualquier señal, es un cheque. Si se imaginan, esto es, yo no creo que, no sé si esto pasa de nuevo en la Biblia, pero este es el único cheque en blanco que yo he encontrado en toda la Biblia. Es Hashem diciéndole, aquí está, pide lo que quieras. Algo similar le había dicho a Salomón en un sueño, ¿verdad? Cuando se le apareció a Salomón y le dijo, hey,
pídeme lo que quieras. Y Salomón en lugar de riquezas pidió sabiduría. Y entonces Hashem le dijo, bueno, te voy a dar riquezas y también sabiduría por cuanto has sabido pedir lo correcto. Lo increíble es que Acaz es un rey malvado, como ustedes pueden leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 16, y también en el segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Acaz es un rey malvado. Y dándose un aire de santurronería, en lugar de aprovechar el cheque en blanco, lo que creo que todos hubiéramos hecho, él dice una frase santurrona e hipócrita. Acá responde diciendo, no pediré y no tentaré a Adonai, dice él en Isaías 7:12. ¡Wow! O sea, según él se va a llevar el premio al Sadik del año. Con esa frase, uy, no, lejos esté de mí tocar a Hashem. Este era un rey malvado, como pueden ver en el segundo libro de Reyes, capítulo 16, hizo cosas terribles. Incluso sacrificó a sus hijos a dioses extraños y los hizo pasar por fuego. Es un ritual pagano. Eso está escrito en el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, si quieren ir conmigo ahí. En el segundo libro de Crónicas, 28:1, dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Adonai como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Adonai había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. En otras palabras, Acaz incluso mató a algunos de sus hijos en un ritual horrible pagano, que es pasar los hijos a Moloch. Se calentaba el ídolo al rojo vivo y el ídolo quedaba tan caliente al rojo vivo que se tiraban a los niños pequeños y era una manera, la idea era que yo te estoy sacrificando a este hijo para que me des prosperidad o para que me des un buen destino. Y era horrible, los gritos de los niños eran tapados con tamboriles a la hora de los sacrificios. Era horrible, eran sacrificios humanos. Y Acaz era este rey malvado era el que Isaías le habla. Y ahora, en un acto de hipocresía y santurronería, le dice, no voy a pedir señal de Hashem. Entonces, Isaías le dice lo siguiente. Si ustedes leen, dice, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, hablando obviamente a Acaz, que es el heredero de David en turno, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo sois a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo, a pesar de que Acaz rechazó pedir señal, Hashem mismo os dará señal. He aquí la alma concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Immanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Antes de que el niño, aquí viene la fecha de vencimiento de la profecía, lo que les dije, antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Esto es el rey de Aram, Rezim, y Peca, el rey de Israel, que tú temes será abandonada. Adonai hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cual nunca vieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es, al rey de Asiria. En otras palabras, les voy a parafrasear lo que significa la profecía. Acaz, tranquilo, el Eterno mismo, a pesar de que le eres molesto, te va a dar una señal de que esto va a pasar. Una alma dará a luz un hijo y tendrá como título o como nombre Immanuel. Antes de que este niño alcance la edad adulta, antes de que él pueda discernir entre el bien y el mal de manera clara, todavía va a estar comiendo mantequilla y miel. Y el rey de Asiria va a venir y va a terminar a los dos reyes que tú temes. Eso es lo que Isaías le dice. Esa es la paráfrasis que podemos hacer de este verso. De hecho, Rabbi Yehiel Zevi Lichtenstein, el gran rabino creyente en Yeshua, dice lo siguiente en su comentario sobre los escritos apostólicos. Dice lo siguiente. Rabbi Lichtenstein dice, es correcto decir que Isaías estaba profetizando acerca de su propio tiempo y que la virgen que Acaz tomó en su casa era la que le daría a luz un hijo. En otras palabras, la profecía tiene que cumplirse en los días de Acaz. Un niño que nace 700 años después no podría haber sido el cumplimiento literal de esta profecía, el cumplimiento histórico, debido a que Isaías es claro en decirle, antes que este niño sepa desechar lo malo, escoger el bien, antes de que sea una persona adulta, todavía va a estar comiendo mantequilla y miel, algo así como, no sé, todavía comerá trigo, miel y Gerber en nuestro contexto,
Y entonces, antes de que eso pase, Adonai hará venir sobre ti al rey de Asiria, y el rey de Asiria va a acabar con Efraín y también va a someter a Siria. No te preocupes, solo cree. Solo lo único que tienes que hacer es confiar. ¿Quién es este niño Immanuel? En otras palabras, en los tiempos de Isaías, ¿quién fue este niño Immanuel? Hay varias opiniones. Por ejemplo, Rashi dice que la alma a la cual la profecía se refiere es una mujer que Isaías toma y que está inmediatamente después en Isaías 8. La otra opción de Radak es que esta es una de las vírgenes que estaba en el harem de Acaz. Acaz tomó una mujer virgen y obviamente tuvieron relaciones normales, relaciones íntimas, y ella dio a luz un hijo llamado Immanuel. Noten que, como Daniel Lancaster dice también, independientemente si la palabra se debe traducir como virgen o mujer joven, es irrelevante. La mujer no necesita ser una virgen a la hora de tener al hijo. Solo lo único que Isaías especifica es que la mujer era una virgen para el tiempo de su profecía. Por ejemplo, Daniel Lancaster dice esto: esta mujer únicamente tenía que ser una virgen cuando Isaías hizo la profecía. Después que Acaz la tomara para su harem, ella no sería una virgen. Ella iba a dar a luz de la manera normal. Y lo que significa es un alma, una mujer que ahora es una virgen o una mujer joven, dará a luz un hijo, obviamente habiendo tenido relaciones normales, y llamaréis su nombre Immanuel. Antes de que ese niño Immanuel llegue a la adultez, entonces los reyes de Siria, Aram, y el rey de Israel ya no serán una amenaza para ti. El rey de Asiria los aniquilará, hará que sean parte del olvido. ¿Quién es este niño Immanuel? Bien, Rashi supone que es una mujer que Isaías toma, una profetisa. Si ustedes leen el capítulo 8, inmediatamente después, dice esto: me dijo Adonai, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Mahar Shalash Hasbash, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. El despojo que iba a hacer el rey de Asiria a los dos reyes, Rezim y Peca, hijo de Remalías. Junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zecarías, hijo de Jaberequías. Y me llegué a la profetisa. Noten, él tomó una mujer, una profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Adonai, ponle por nombre Mahar Shalash Hasbash. El despojo se apresura, la presa se precipita. Oigan lo que pasa con este niño. Porque antes de que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Adonai a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente y se regocijó con Rezim y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosos y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y noten, pasando hasta Judá inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra. Oh Immanuel, el Señor está con nosotros. En el verso 10 dice: tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Immanuel, Él está con nosotros, Dios está con nosotros, Elohim está con nosotros. Entonces, según la interpretación de Rashi, la alma es una mujer, una profetisa que Isaías toma. Antes de que ese niño, dice, pudiera decir Padre mío y Madre mía, todavía iba a estar comiendo mantequilla y miel, antes de que pudiera desechar lo malo y lo bueno. Entonces el rey de Asiria acabaría con el rey de Aram y con el rey de Israel. Esa es una interpretación. Ahora, la otra interpretación, que es la que Rabbi Lichtenstein sigue y que es la interpretación de Radak, dice que esta alma no es esta profetisa, sino que es una mujer que Acaz tomó, se llegó a ella y dio a luz un hijo llamado Immanuel. ¿Quién es ese Immanuel? La mayoría de interpretaciones dicen que es Ezequías. Como todos saben, Ezequías era un rey justo. Era el hijo de Acaz, que reinó inmediatamente después de la muerte de él. Y era el rey, de hecho en palabras, voy a utilizar las mismas palabras del segundo libro de Reyes. En el segundo libro de Reyes, cuando se describe a Ezequías, dice las siguientes palabras, el segundo libro de Reyes, capítulo 18:5. En Adonai, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Adonai
y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Adonai prescribió a Moisés. Adonai estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Según Radak y otros rabinos, el niño Immanuel, el que tenía el título Immanuel, Dios está con nosotros, el niño que sería una señal de que Hashem estaba con Judá y que no iba a dejar que fuera invadida por ejércitos extranjeros, era Ezequías. Y hay base para decir eso quizás, porque si ustedes siguen leyendo, Acaz, a pesar de todo lo que Isaías le dijo, a pesar de que le dijo, lo único que tienes que hacer es confiar, no hagas nada más, no busques arreglar tú la situación, solo confía. Antes de que este niño llamado Immanuel llegue a la edad adulta, estos dos reyes serán historia, solo confía. Pero en lugar de eso, Acaz hizo cosas muy, muy tontas. Por ejemplo, como no veía claro cuándo se iban a acabar la amenaza de los dos reyes, él mismo proactivamente mandó a llamar al rey de Asiria y le mandó un tributo de la casa de Hashem. Él sacó el oro de la casa de Hashem y se lo llevó al rey de Asiria, como dice el segundo libro de Reyes, capítulo 16, verso 8, en donde leemos, y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Adonai, en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y hoy note lo que dice Acaz, el rey de Asiria, Tiglat-Pileser III. Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de la mano del rey de Asiria y de la mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Él no esperó. Isaías solo le dijo, espera, si no confías, no permanecerás. Y lo primero que hace esto es, en lugar de tomar toda la profecía, dice, bueno, Isaías me dijo que el rey de Asiria era el que iba a destruir estos dos reyes. Bueno, le voy a dar una ayudadita al Eterno y voy a mandar a llamar al rey de Asiria. La brillante idea que se le ocurre es sacar el oro de la casa de Hashem y la plata también y dársela al rey de Asiria. Lo que pasó fue catastrófico porque, en efecto, el rey de Asiria ayudó a Acaz, el rey de Asiria subió y pulverizó a Samaria y también al rey de Siria, pero no lo hizo gratis. El problema es que inmediatamente después de ir contra el rey de Siria, el rey de Aram y el rey de Israel, Tiglat-Pileser atacó a Acaz, es decir, el mismo rey que él había comprado, sobornado para que lo librara de los dos reyes que eran la amenaza, se le volvió en contra. Y dice, por ejemplo, el verso 28-20 del segundo libro de Crónicas lo siguiente. También vino contra él, contra Acaz, Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Además, el rey de Acaz, dice segundo libro de Crónicas 28-22, además el rey de Acaz, en el tiempo que él le apuraba, añadió mayor pecado contra Adonai. Y oigan, aquí sí se lleva el premio a Acaz, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria le ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. No tengo, esto es increíble. Siria había puesto en estrechez a Judá, pero el rey de Asiria pulverizó a Siria. Y en lugar de Acaz de razonar, wow, los reyes de Siria en nada le ayudaron contra Asiria para salir airoso. En lugar de eso, él va y adora a los reyes de Damasco. Entonces, de verdad, cuando uno lee la vida de Acaz, no sé si ustedes han tenido a un amigo que hace tantas cosas y uno dice, ¿por qué no te lo llevas, Hashem? ¿Por qué sigue en esta tierra? Era increíble lo que Acaz hacía. Y eso es lo que dice Isaías en el capítulo 8. Miren lo que dice. 8:6. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria. Esta es una profecía de que el rey de Asiria, por la incredulidad y la infidelidad de Acaz, iba a llegar contra Judá. Y dice, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y dice ahora, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. Imagínense que Judá es un cuerpo, es un hombre. Entonces, llegaría hasta la garganta, hasta el cuello llegaría el rey de Asiria. ¿Cuál sería el cuello, la garganta de Judá? Llegaría hasta Jerusalén, ¿verdad? Y extendiendo sus alas, llenará la anchura de la tierra. Pero entonces
Entonces, cuando el rey de Asiria venga contra Judá, la inunde, pase adelante, incluso cuando llegue hasta la garganta, entonces Immanuel, el Eterno, está con nosotros. ¿Cuándo fue que se cumple esto? ¿Cuándo es que el rey de Asiria invadió hasta la garganta, hasta Jerusalén, a Judá? Pero Immanuel, Dios está con nosotros. Eso pasó, como creo que todos han leído eso alguna vez, en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, 18 también, cuando el rey de Asiria, ya no Tiglat-Pileser quien había muerto, sino ahora el malvado Sanaquerib, llegó y sitió Judá. Tomó todas las ciudades fortificadas, tomó todas las ciudades fuertes de Judá y llegó, cumpliendo lo que decía el profeta Isaías, hasta la garganta, llegó hasta Jerusalén. Él sitió a Jerusalén, como vemos en el capítulo 18-13. Toda la historia está del segundo libro de Reyes, capítulo 18-13, hasta el 19-37. Es una historia increíble. El rey de Asiria llega y le dice: Ezequías, ¿por qué has dejado de darme tributo? ¿Por qué te has rebelado contra mí? ¿En quién confías para que hagas este acto loco? ¿Cómo se te ocurre rebelarte contra el rey de Asiria? En el capítulo 21, si pueden ir siguiendo con su vista los versículos 18-21, el Rabsaqués, el portavoz de Sanaquerib, le dice: ¿es acaso este báculo de caña cascada el faraón rey de Egipto en el que te apoyas? ¿Cómo se te ocurre apoyarte en el faraón rey de Egipto? El faraón rey de Egipto es una caña cascada en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Luego le dice: ¿es por falta de caballos que te rebelaste contra mí y fuiste rey de Egipto? Yo te puedo dar más caballos de lo que tus propios corceles pueden montar, le dice Rabsaqués, siendo muy irónico. Y luego él sigue diciendo cosas muy feas y le dice: y si me decís, nosotros confiamos en Adonai nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor rey de Asiria. Y luego dice en el verso 25: ¿acaso he venido yo sin Adonai a este lugar para destruirlo? Adonai me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Luego un siervo del rey de Ezequías llamado Eliakim le dice: hey, te rogamos que hables a tu siervo en arameo, porque nosotros lo entendemos, pero por favor no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Explicándoles esto, este hombre está fuera de la muralla, hablándoles a todo Jerusalén, diciéndoles: el rey de Asiria los va a hacer pedazos. ¿Cómo se les ocurre rebelarse contra el rey de Asiria? ¿En quién confían? ¿En el rey de Egipto? El faraón no los va a librar. ¿Confían en Hashem? ¿De qué les sirve confiar en Hashem? Nadie lo va a poder librar del rey de Asiria. ¿Acaso pudieron los reyes de Damasco hacer algo? Dice en el verso 34, ¿dónde está el Dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Safarbaín y de Jena y de Iba? ¿Pudieron librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano para que Adonai libre mi mano de Jerusalén? Entonces, Rabsaqués está hablando todo eso. Imagínense, los niños, las mujeres están ahí en la muralla y están oyendo todo. Eliakim le dice: hey, hazme un favor, háblanos en arameo. De esa manera nosotros vamos a entender el idioma de los caldeos, pero no nos hables en hebreo. Vas a aterrorizar a todas nuestras mujeres y nuestros niños. Esto es similar a lo que pasa en la película La vida es bella, cuando el soldado nazi llega a dar las reglas del campo de concentración. Y Guido, si se recuerdan los que la han visto, le dice: ¿qué van a hacer, Bartolomé? Van a dar las leyes del campo. Quieren saber a alguien que habla alemán. ¿Y qué es lo que hace Guido inmediatamente? Él viene y levanta la mano. ¿Por qué? Porque él no quiere que otra persona traduzca lo que el malvado nazi va a decir, porque va a aterrorizar a su hijo Josué. Y entonces, en lugar de esperar a que otro levante la mano, él dice: yo. Y en lugar de empezar a traducir literalmente lo que el soldado nazi está diciendo, Guido empieza a decir: estas son las reglas, el que llega a 1000 puntos gana el carro tanque, si se acuerdan. Entonces, Eliakim le dice: no hables en lenguaje de Judá, en la lengua de Judá, en hebreo, háblanos en arameo. Oigan la respuesta que le da Rabsaqués a esta petición. Y Rabsaqués le dijo, verso 27, 18-27,
me ha enviado mi Señor para decir estas palabras únicamente a ti y a tu Señor, esto es Ezequías, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos y destinados a comer su propio estiércol y beber su propia orina. Oigan la palabra del gran rey, el rey de Asiria. No os engañe, Ezequías, él no los podrá librar de mi mano. No os haga, Ezequías, confiar en Hashem, diciendo, ciertamente nos librará Adonai, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis, Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz y salid a mí. Coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada una de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, de vino, de pan, de viñas, de olivas y de aceites. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Adonai nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Y la historia sigue. Ezequías le dice a Eliaquim que ya no le digan nada más porque es un día de luto, blasfemia. Y lo que hace Ezequías, el rey justo, es increíble. Y ustedes lo pueden seguir leyendo en el capítulo 19 del libro de Reyes. Él viene, agarra las dos cartas del rey de Asiria y sube al templo. Y ahí él llora amargamente y ora y dice, Hashem, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Adonai, tu oído y oye. Abre, oh Adonai, tus ojos y mira. Oye las palabras de Sanaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios vivo. En verdad, oh Adonai, los reyes de Asiria han destruido las naciones y a las tierras, que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de manos de hombre, madera o piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Adonai, Eloheinu, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Adonai, eres Dios. En ese momento, el rey Ezequías recibe una agradable visita. Él recibe la visita, adivinen de quién, del profeta Isaías. Y el profeta Isaías le dice lo siguiente. El profeta Isaías le manda a decir a el rey Ezequías, al príncipe de mi pueblo, en el capítulo 20, 19-20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Adonai, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sanaquerib. Esta es la palabra que Adonai ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia y te ha escarnecido. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén, a quien has vituperado y blasfemado, contra quien has alzado la voz y levantado en alto tus ojos, contra el Santo de Israel. Luego dice, por tanto, en el verso 32, así dice Adonai acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, por ahí volverá y no entrará en esta ciudad, dice Hashem de los ejércitos. Lo que pasó está registrado en las páginas de la historia secular. Los historiadores saben de esta guerra. Es una de las cosas más increíbles que pasó. Sanaquerib incluso se jacta en su lenguaje lleno de prepotencia y arrogancia. Y hay un escrito que Sanaquerib dejó. De hecho, lo tenemos el día de hoy. Y en ese escrito, Sanaquerib dice, al rey de Judá, Ezequías, lo sitié y lo tuve en Jerusalén como un pájaro en una jaula. Esas son las palabras del arrogante rey de Asiria, Sanaquerib. ¿Saben qué pasó? Una plaga en el momento que Sanaquerib y su ejército estaba ahí enfrente de las murallas de Judá, cuando habían llegado hasta la garganta, utilizando las palabras del profeta Isaías, una plaga hizo que todo el ejército de Asiria muriera. Sanaquerib tuvo que regresar a su tierra muy turbado por la plaga que había consumido a sus ejércitos, y aparte de eso, él fue a adorar a Nisroch, su dios, y sus hijos, que se llamaban Adramelac y Sarecer, lo hirieron y lo mataron en el templo de su Dios. Eso fue lo que pasó a Sanaquerib, y así Hashem libró a Judá y Ezequías de la mano del rey de Asiria. Y esto se sabe en la historia secular. La Biblia nos da quién fue el que causó esa plaga. Dice el verso 35, 19-35, aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Adonai y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cuerpos de muertos. Immanuel, Hashem es con nosotros. Y como noten que el verso de Crónicas es todavía más claro. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, 7-8, es muy importante que subrayen incluso este verso, si tienen esa costumbre de subrayar versos en su Biblia. Aquí es la misma narración, es el rey de Asiria
sitiando a Jerusalén, y Ezequías diciéndole al pueblo que confíen en Hashem. Noten lo que dice Ezequías en el capítulo 32, verso 7. Esforzaos, animaos, no temáis, ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros con él. Y el verso 8 dice, y Moa Zeroa Basar, con él está el brazo de carne, mas con nosotros Inmanu Hashem Elohenu, Immanuel, mas con nosotros está Adonai nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey Ezequías. Obviamente este lenguaje alude a la profecía de Isaías. Inmanu Hashem Elohenu, Immanuel, con nosotros está Hashem. No teman al rey de Asiria, Hashem nos librará. Y eso es lo que hizo. De hecho, esta es una de las liberaciones más increíbles de toda la historia bíblica. Si ven la historia del Tanakh, cada vez que un caudillo se levantaba, él tenía que hacer algo. Débora y Barak libraron a Israel, sí, pero ellos tuvieron que pelear. Josué hizo que los muros de Jericó cayeran, sí, pero tuvo que dar 7 vueltas. Siempre la gente tenía que hacer algo y Hashem hacía el resto. En esta ocasión, Ezequías no hizo nada aparte de orar. Él solamente oró y el profeta Isaías le dijo, tranquilo, no va a entrar en esta ciudad. Hashem lo hizo todo unilateralmente. Immanuel, Hashem con nosotros. Y es por eso que varios piensan que en el contexto literal de la profecía, Ezequías fue el cumplimiento de esta profecía. Al decir Inmanu Hashem Elohenu, ese niño que nació de Acaz era la señal visible que Adonai estaba con Judá, que no iba a dejar que Asiria o que uno de los reyes de Israel sitiaran Judá. Y eso se cumplió exactamente si Ezequías es el cumplimiento de la profecía. Otros dicen que no fue Ezequías. Por ejemplo, Rabbi David Forman dice que esta profecía, el niño llamado Immanuel, fue uno de los niños que Acaz sacrificó al fuego. Oigan, si esto es cierto, esto sería el epítome de la idiotez de Acaz. Esto significa, según Rabbi David Forman, que el niño, Acaz vino, se llegó a una mujer virgen, de ellos dieron a luz un hijo, ellos le pusieron Immanuel. Ese niño era la señal de que antes de que llegara la adultez, el rey de Aram y el rey de Israel iban a ser destruidos y Acaz no tendría nada que temer. Pues bien, Rabbi David Forman dice que es muy probable que uno de esos niños que Acaz sacrificó a los dioses paganos haya sido este niño llamado Immanuel. Y entonces Ezequías se preguntaba si en su reinado, a pesar de todo lo que Acaz había hecho, a pesar de todas las maldades de su padre, si quizás Adonai iba a estar con él. Esa era una de las preguntas que atormentaba a Ezequías. ¿Será que Hashem, a pesar de todo lo que hizo Acaz, estará conmigo? Y él, Hashem, le responde, y al momento que le responde, Ezequías le dice al pueblo, Inmanu Hashem, con nosotros está Hashem. Entonces hay 3 posibles candidatos para quién es Immanuel. 1, la opinión de Rashi, un hijo de Isaías. 2, Ezequías mismo. O 3, un hermano de Ezequías, Immanuel, sacrificado por Acaz. Y la profecía tuvo un cumplimiento literal en los días de Acaz. Ahora llegamos al quid del asunto. ¿Por qué Mateo utiliza esta profecía? ¿Por qué acaso Mateo no sabía que esto se había cumplido ya en los tiempos de Acaz? ¿Acaso él no sabía que esto había tenido un cumplimiento literal en los días de Acaz y de Ezequías? Claro que lo sabía. Lo que sucedió es lo siguiente. Voy a leer las palabras de Daniel Lancaster. En su contexto original, la profecía no se refiere a Yeshua, se refiere a un niño nacido 700 años antes en los días del rey Acaz. El niño sería una señal a Acaz de que antes de que el niño alcanzara la adultez, los asirios invadirían el norte, esto es al rey de Israel. La mujer únicamente tenía que ser una virgen cuando Isaías hizo la profecía. Después de que Acaz la tomó para su harem, ella no sería más una virgen. Más aún, la palabra alma puede significar ya sea virgen o mujer joven. Para parafrasear la profecía en su cumplimiento literal, Isaías dice a Acaz, esta será la señal, una mujer joven dará a luz un hijo, y antes de que él sea un adolescente, los asirios invadirán a Israel. Luego, Daniel Lancaster dice lo siguiente, a través de la inspiración del Espíritu del Eterno, Mateo vio que en la profecía de Isaías, el nacimiento de Immanuel, tenía un significado adicional,
un significado más profundo, un significado mesiánico cumplido únicamente en el nacimiento virginal de Yeshua. ¿Qué es lo que Daniel Lancaster está diciendo? Mateo no ignora el significado literal de la profecía. Él sabe que la profecía se cumplió literalmente en los días de Acaz, pero siendo muy consistente con los métodos rabínicos de interpretación, los rabinos dicen que hay profecías que tienen varios niveles de cumplimiento. Es decir, hay profecías que se cumplen más de una vez, hay profecías que se cumplen parcialmente, hay aspectos de la profecía, de algunas profecías que quedan sin cumplirse y son cumplidas hasta los días del Mesías. Y esto es la manera en cómo los rabinos interpretan las escrituras a través de una técnica conocida como Midrash. ¿Qué es Midrash? Voy a dar la definición del rabino ortodoxo, Rav Jonathan Sacks, el ex rabino en jefe de Inglaterra. Y él dice esto en el libro de los, Génesis, el libro de los inicios, en la página número 45. Esto es lo que dice el rabino Jonathan Sacks sobre la técnica de Midrash. Oigan lo que dice él. Midrash es el nombre dado a interpretaciones rabínicas tempranas de la Torá. Algunos llamados Midrash Halajá tienen que ver con la ley judía y la manera en que es derivada del texto bíblico. Otros, generalmente conocidos como Midrash Agadá, expanden la narración bíblica, añadiendo detalles no especificados en el texto u ofreciendo más agudeza en un significado más profundo. A través del Midrash, oigan, los sabios hacían un puente en el tiempo de un texto antiguo a una aplicación contemporánea. La pregunta tácita a lo que el Midrash es la respuesta es, ¿qué significan estas palabras? No cuando fueron dichas o escritas la primera vez, sino ahora, aquí, a nosotros. El Midrash toma con absoluta seriedad la idea que la Torá, al ser la palabra de un Dios que está más allá del tiempo, tiene un mensaje para cada tiempo y cada generación. Él sigue diciendo en la página 155 de su libro, esta es la esencia de Midrash. Nuevas situaciones retrospectivamente revelan nuevos significados en el texto. En otras palabras, ¿qué es lo que sucede con Mateo? Él sabe que la profecía tuvo un cumplimiento literal en los días de Acaz. Ahora, a la luz de que Yeshua ha nacido de una virgen, él busca en el texto y dice, ¿habrá alguna alusión? ¿Habrá algún lugar en los profetas en donde ya se haya hablado de esto? Quizás de manera velada. ¿Habrá alguna alusión profética en alguna profecía, un significado adicional mesiánico en donde esto nos haya sido revelado? Y él encuentra en Isaías 7:14 un segundo significado. Él no niega el significado literal de la profecía que se cumplió en los días de Acaz, sino que él ve un segundo significado más profundo, un significado mesiánico. Hay algo que sucedió entre Acaz y Ezequías y los días de Mateo. En el año 250, antes del nacimiento de Yeshua, los sabios tradujeron al griego la Torá y el Tanakh, en la versión conocida como la Septuaginta. En esa versión, que era la que la mayoría de los judíos de la diáspora que no vivían en Israel leían semana tras semana, los que ya no leían muy fluidamente el hebreo, leían ya sea del arameo o del griego de la Septuaginta. Y en esa versión, en el griego de la Septuaginta, los sabios, los 70 sabios que tradujeron la Septuaginta, a la hora de traducir Isaías 7:14, cuando vinieron a traducir la palabra alma al griego, utilizaron la inequívoca palabra para virgen, la palabra pártenos en griego. En otras palabras, en los días de Mateo, los judíos de la diáspora que leían griego y ya no eran muy versados o muy fluidos en leer y entender hebreo, cada vez que leían esa profecía, oían la virgen pártenos dará a luz un hijo y llamarás su nombre Immanuel. En otras palabras, lo que Mateo ve en la profecía es cierto, la profecía tuvo un cumplimiento literal en los días de Acaz. Eso se cumplió en los días de Acaz. Ahora, aquí hay otro significado adicional. ¿Se acuerdan que la palabra alma puede significar las dos cosas, verdad? Una mujer joven dará a luz un hijo. Eso pasó en los días de Acaz, cuando una mujer joven, alma, el primer significado de alma, dio a luz un hijo y se cumplió lo que ya hablamos. Pero ahora Mateo toma la profecía y dice, la única manera en que esta profecía se cumpla en el segundo aspecto de una virgen dando a luz es lo que ha pasado con nuestro maestro, la
compártenos, la Virgen dará a luz un hijo. Y ahora tenemos aún, si Ezequías era Immanuel, la señal de que Hashem está con nosotros, ¿cuánto más el Mesías de Israel, el hijo de David, el hijo de Ezequías, es la prueba de que Hashem está con nosotros? A través del Mesías, Hashem está con nosotros por medio de la Ruach HaKodesh de la promesa que mora en nuestros corazones. Entonces, Mateo no niega el significado literal de la profecía. Rabbi Jonathan Sacks dice que un buen midrash tiene una característica: la escritura nunca pierde el peshat. Mateo no puede negar el significado literal de la profecía. Él simplemente ve que hay un segundo cumplimiento de la profecía, algo que no se cumplió, una faceta, una alusión profética que se cumpliría en los días del Mesías, quedó sin cumplirse en los días de Acaz y ahora se estaba cumpliendo en el nacimiento virginal de Yeshua. Entonces, si alguien les dice que esta profecía se cumplió en los días de Acaz, la respuesta es sí. Se cumplió literalmente en los días de Acaz. Pero los rabinos, y el Talmud está lleno, yo les podría dar decenas de estos ejemplos, en donde los rabinos dicen, en los días del Mesías se cumplirá lo que fue dicho por el profeta. Y ellos citan un verso de una profecía que se cumplió en los días de los reyes de Israel, pero ellos dicen que se volverá a cumplir en los días del Mesías. En otras palabras, eso es lo que significa la palabra midrash. Lejos de desacreditar al nacimiento virginal y a Mateo, esto muestra que Mateo tiene su origen muy judío, ya que él utiliza las herramientas rabínicas de interpretación. En síntesis, Mateo no niega que la profecía se haya cumplido en los días de Acaz. Simplemente él ve a la luz del nacimiento virginal, a la luz de la resurrección de Yeshua y bajo la guía del Espíritu del Eterno, que un segundo cumplimiento había acontecido. La profecía se cumplió una vez en los días de Acaz y ahora se cumple con más fuerza en los días de Yeshua. Immanuel, un niño que tenía la plenitud de la divinidad sobre él. Los 7 espíritus de Hashem que habló el profeta Isaías en el capítulo 11 reposaban sobre ese niño. Él era Immanuel en ese sentido y él nació de una virgen. La profecía estaba teniendo su segundo cumplimiento. Y eso es exactamente lo que los rabinos y también los apóstoles creían. Ellos creían que las profecías podían cumplirse en más de una ocasión. Y en los días del Mesías, los sabios de Israel dicen en el Talmud, todos los profetas hablaron concerniente a los días del Mesías. En otras palabras, los rabinos dicen que las profecías hablan de los días del Mesías y Mateo es consistente con eso y emplea esta profecía debido a que él sabe que ha tenido un segundo cumplimiento en los días de Yeshua. Esto es lo que está escrito también en el libro de Hechos. Si ustedes revisan lo que Rav Shimon Kefa, Simón Pedro dice en Hechos 3, me parece que es, dice 3:24. Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también sobre estos días. En otras palabras, los discípulos sabían que habían profecías que se habían cumplido, habían tenido un cumplimiento en la historia, cientos de años antes de sus días, de los días de Yeshua. Pero también a través de muchas alusiones, de muchas profecías que se podían entender en más de un sentido, también estaban teniendo el cumplimiento en los días de Mashiach, en los días de Yeshua. Y eso es exactamente lo que los rabinos hacen vez tras vez tras vez en el Talmud. Esto muestra no solamente que Mateo está utilizando la profecía desde las técnicas rabínicas de interpretación, sino que al mismo tiempo muestra que el Evangelio de Mateo tuvo un origen profundamente judío, ya que es imposible que los padres de la iglesia posteriores hubieran entendido todas estas reglas que no eran familiares para ellos. Como veremos en las próximas enseñanzas, voy a hablar sobre 4 versos de Matidyahu, 4 distorsiones de Mateo según los antimisioneros, pero que en realidad, cuando la vemos de cerca, en realidad son 4 interpretaciones brillantes que Mateo hace, haciendo uso de las técnicas rabínicas de interpretación y haciendo un caso muy fuerte de que el origen semítico, el origen judío de los evangelios, se puede mostrar viendo
cómo era el conocimiento hebreo de Mateo tan increíble que algunas cosas, si alguien las lee en español o en inglés o en griego, están perdidas en el texto y que las podemos recrear únicamente con las técnicas rabínicas de interpretación. Dice Rabbi Lichtenstein, en él, en Yeshua, fue cumplido lo que ha sido cumplido por Israel como un todo. Similar a esto, los escritores del Midrash, el Midrash Rabbah 40, dice, todo lo que ha sido escrito acerca de Abraham también fue escrito acerca de sus hijos. Abraham fue a Egipto. Entonces, también el pueblo de Israel fue a Egipto. Abraham experimentó mucha aflicción en Egipto cuando raptaron a Sara. También el pueblo judío experimentó aflicción en Egipto. Hashem mandó plagas sobre el faraón cuando él había raptado a Sara. También Hashem mandó plagas al faraón cuando fue el éxodo de Egipto. Abraham salió de Egipto con un gran número de riquezas. También Israel, sus hijos, salieron de Egipto con muchas riquezas. Esto es otra vez el famoso adagio rabínico que dice que los hechos de los padres son portentos o señales para los hijos. Creo que en hebreo es Maasei Avot Siman Levanim. Esto es, los hechos de los patriarcas, hechos que están en la historia de Israel, son sombras, son parámetros de cumplimiento que se van a cumplir después en el futuro de Israel. Noten ese gran parangón. Abraham, como dice el Midrash Bereshit Rabbah 40, Abraham va a Egipto, Israel va a Egipto. Abraham experimenta aflicción en Egipto, Israel experimenta aflicción en Egipto. Abraham presencia como al faraón, Hashem le manda plagas. También Israel presencia las plagas que Hashem manda a faraón. Abraham sale con riquezas, Israel sale con riquezas. Entonces, esto es algo que en el Midrash es muy conocido, en la interpretación rabínica, es perfectamente consistente con la hermenéutica judía, ver que una profecía se cumplió una vez, pero hay ciertos grados de cumplimiento que se siguen cumpliendo generaciones después. Hay ciertas profecías que una palabra significó algo en aquel entonces, pero ahora con las nuevas circunstancias, como dice Rav Jonathan Sacks, retrospectivamente revelan nuevos significados en el texto. Es decir, cuando consideramos las nuevas cosas, es donde luz viene y dice, wow, dice Mateo, así que esto se cumplió en los días de Acaz, pero ahora tenemos un niño que nació literalmente de una virgen. Esto es, el texto ha cobrado nueva vida. Hay un nuevo significado y así como Ezequías fue el portento de que Hashem estaba con nosotros, ahora hay un niño que es mayor que Ezequías, mayor que David, Immanuel. En él la profecía se ha cumplido nuevamente. Entonces, este ataque de los misioneros es muy deshonesto porque ellos saben perfectamente que en el Talmud y en el Midrash esta manera de interpretar las profecías es completamente consistente con los métodos de hermenéutica judía y saben muy bien que hay profecías que son de múltiple o de doble cumplimiento y aquí tenemos un caso de una profecía que se cumplió literalmente en los días de Acaz, pero que tenía escondido así a manera de alusión, de manera muy velada, un segundo cumplimiento asombroso, un segundo cumplimiento de una virgen, de una alma, una pártenos, que daría a luz un niño que sería Immanuel. Así es, Isaac. Una de las cosas que me ha ayudado mucho es también darme cuenta que lastimosamente hay cierta injusticia en la forma como algunos rabinos ven a Yeshua, ¿no? Algunos, pues, o cogen los escritos apostólicos y tratan de desvirtuarlos, pero a la larga yo me he dado cuenta que incluso los maestros de Israel cogen un texto del Tanaj, por ejemplo, y ven en ese texto no solamente una alusión por un versículo completo, sino a veces hasta una sola palabra y en ocasiones hasta una sola letra es suficiente para encontrar allí un remesh, encontrar allí una alusión a algo que ellos están haciendo alusión en el presente. Entonces me parece a veces tan injusto que un pasaje que puede tener, por ejemplo, una riqueza como esta, ellos lo vean de esa manera cuando ellos utilizan pasajes que uno los mira y realmente ni siquiera contexto tienen, solo porque ven una alusión desde la hermenéutica judía, ven una alusión por una letra, una palabra o un texto, algo que ellos quieren traer a la luz en el momento.
Pero cuando se trata de nuestro maestro Yeshua, obviamente no lo van a ver de esa manera. Y eso es lógico, creo. Pero Baruch Hashem, creo que queda bastante claro con lo que has explicado hoy. Sí, hay un velo que ha sido puesto sobre Israel, sobre varios rabinos, son muchos, para que todos, una gran cantidad de gentiles lleguen a la salvación. Ahora, los antimisioneros, que son ex gentiles, ex cristianos, que ahora niegan a Yeshua, no tienen esta salvedad, como vimos la ocasión pasada, y algunas veces hacen argumentos que pueden confundir a aquel que no está bien equipado para demostrar que esto es consistente con la interpretación rabínica, y puede llegar a ser tropiezo para muchas personas. Incluso escuché una vez un argumento como complemento a esto. Si ustedes leen Isaías 7:14, ahí se dice, ella llamará su nombre Immanuel. Pero en Mateo, en griego, dice, ellos llamarán su nombre Immanuel. Es un detalle minúsculo, pero incluso hay asociaciones de antimisioneros que utilizan ese detalle minúsculo para decir, ya ven cómo Mateo está torciendo el verso, solamente porque dice, ella llamará su nombre en hebreo, y en griego dice, ellos llamarán su nombre, un detalle totalmente minúsculo. Pero obviamente se puede decir muchas cosas. Mateo está parafraseando el verso, no está ofreciendo una cita literal, es una paráfrasis, así como los Targumim, el Targum de Onkelos y el Targum de Jonatán, que son muy libres en parafrasear el verso. La otra opción es que está citando la Septuaginta. Ahora, hace una semana me topé con algo que me emocionó mucho, se los comparto. Cuando Rabbi Yehiel Zevi Lichtenstein vio este problema, él especuló lo siguiente. Oigan lo que dice. En nuestra versión del Tanakh, el verso de Isaías 7:14 lee, ella llamará su nombre, en hebreo, Bekarat Shemo. Dice Rabbi Lichtenstein, en mi opinión, esto es debido a que la versión de Mateo leía, él llamará su nombre, Bekará et Shemo, es decir, tenía una Aleph adicional. En ese momento, Rabbi Lichtenstein no tenía pruebas. Él dice, lo que probablemente pasó porque ni la Septuaginta lee, ellos pondrán su nombre Immanuel, ni tampoco en la versión que tenemos hoy. Entonces dice, es muy probable que Mateo haya tenido en aquel entonces una versión en hebreo que en lugar de decir Bekarat Shemo, haya tenido una Aleph adicional y el verso leía Bekará et Shemo. Y como dice Rabbi Lichtenstein, teniendo un verbo sin un sujeto claro, una forma que es muy típica de la escritura en hebreo, esto con el tiempo vino al griego y se tradujo como ellos llamarán, Kale Seusin, que es ya la traducción al griego que tenemos de Mateo. Entonces, dice Rabbi Lichtenstein en el siglo XIX, entonces la traducción propia al hebreo debería ser Bekará et Shemo, con una Aleph adicional. Ahora, Rabbi Lichtenstein murió, pero adivinen qué pasó como aproximadamente 50 años después de que Rabbi Lichtenstein murió. Sí, en 1947 se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Y ahí, en la cueva número 1, se halló un rollo de Isaías. ¿Y a que no adivinan cómo dice la versión de Isaías? Dice exactamente como Rabbi Lichtenstein especuló y supuso que diría una versión que había en el día de Mateo. El Isaías de Qumran dice Bekará et Shemo, exactamente igual a como Rabbi Lichtenstein especuló años antes del descubrimiento. Es increíble, es decir, esto es nueva confirmación de que incluso en el detalle más minúsculo, Mateo es fiel a el texto hebreo que había en esos tiempos. ¿No es esto increíble? Maravilloso, espectacular, excelente. Yo quiero agregar algo que muy detallista, toda la información que nos ha dado, y es muy bueno para nosotros que somos creyentes en el Mesías Yeshua. Gracias por todo esto, gracias porque nos da un soporte más, ¿verdad?, para poder defender todo lo que es esta profecía, porque normalmente nosotros leemos la profecía y vemos y entendemos y se nos ha enseñado de que solamente eso es para el Mesías Yeshua. Y de esta manera creo que hemos entendido más claramente, más abiertamente. Y algo que usted dijo con respecto al libro de los Hechos, el versículo que leímos en el libro de los Hechos, donde que el Eterno habló por medio de los profetas y que en estos tiempos hay algo para nosotros.
Y algo que dice un versículo de Eclesiastés, que todo lo que es ya ha sido y todo lo que será ya fue. El Eterno hace volver lo que ya fue. Y esto es muy magnífico porque esa profecía también aplica a nuestro Maestro. Lastimosamente, hay personas que no quieren, como decimos nosotros, dar su brazo a torcer, ¿verdad? Por lo que han creído, a rechazar al Maestro y todo esto. Así que gracias, hermano, por todo esto. Es una bendición para cada uno de nosotros. Gracias, amado. De hecho, Hechos menciona a Samuel. De Samuel en adelante han hablado también de estos días. Samuel, en la profecía que le da David, dice, de tus lomos sacaré a un hijo y él me construirá casa y afirmaré su trono para siempre. Ahora, ¿en quién se cumplió eso? En el Peshat, en lo literal, se cumplió en Salomón. Él es el hijo de David que salió inmediatamente a edificar una casa al Eterno. Pero los rabinos dicen, pero también esta profecía se cumplirá en el Rey Mesías. ¿Cómo lo sabemos? Hay un aspecto de la profecía que quedó sin cumplimiento. Afirmaré su trono para siempre. ¿Acaso Salomón reinó para siempre? No. Entonces, eso es la teología apostólica de que habían cosas, profecías que se habían dado desde Samuel hasta la fecha, que se habían cumplido en algunos de los reyes de Israel, pero habían aspectos de la profecía que habían quedado para cumplirse en los días del Mesías. Isaías 7:14 es una de esas profecías. Amén. Baruch Hashem. Espero que esto haya sido de mucha bendición para ustedes. La idea es edificar al cuerpo del Mesías y la próxima semana veremos acerca de 4 textos que Mateo cita como cumplimiento de Yeshua y las objeciones que los antimisioneros han hecho y la brillante explicación y exposición de Rabbi Yehiel Zevi Lichtenstein sobre algunos de estos versos. Y espero que Hashem bendiga la obra de sus manos, que los guarde y que podamos siempre estar en Shalom en esta semana. Shavua Tov. Que para ti sea así de la misma manera, que el Eterno te siga nutriendo con su sabiduría, que te prospere, que te bendiga grandemente a ti y a tu familia, y gracias por compartirnos esta bendición del cielo. Un abrazo y a todos, que todos sean muy bendecidos, que tengan una excelente semana. Gracias por estar todos también. Shalom.